capítulo número, primer libro de Samuel, capítulo número 15. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Nos dice la palabra: nos dice, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando salía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telanín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscadas en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, o rey Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues, verso 13, Samuel a Saúl y le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de vaca o de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió a Amalec: los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió a una misión. Y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no oíste la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová, verso 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en lo que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para no ser rey. Bien, hermanos, por factor tiempo, siéntese. Ya todo el día hemos estado orando. Vamos a hablar de un tema sencillo, y vamos a terminar luego para que luego se vaya para la pupusería. Vamos a hablar consecuencias de la desobediencia. De eso vamos a hablar hoy. Consecuencias de la desobediencia. Bueno, para todo lo que está en frases, en palabras, pues todo tiene una definición. Por ejemplo, la palabra desobediencia es la actitud de no obedecer aquello que se nos manda. En términos así sencillos, eso es la palabra desobediencia. Cuando a uno lo mandan a hacer algo, cuando le diga haga acá y allá y esto y lo otro, eso se le llama, cuando no se obedece, se le llama desobediencia. Dios le dio la palabra a Saúl por medio de Samuel, y la palabra que Dios le dio a Saúl por medio de Samuel es esta, precisamente la que hemos leído. Lo que hemos leído es, una comisión que Dios le da a este rey. Pues esa había sido la razón por la cual Dios había levantado a Saúl. Saúl que no era nada, Saúl que, aun cuando era bien alto y grande, de todos modos, jamás, si no hubiese sido el plan de Dios, jamás él hubiera llegado a ostentar la posición del rey. Pero Dios lo levanta, pero como hemos dicho que siempre Dios levanta, y levanta siempre con un propósito a la persona. Y el propósito con respecto a este caso era, que Saúl gobernara a Israel, pero que también llevara a cabo los diferentes planes de Dios. Y en este caso, uno de los planes de Dios era pues vengar lo que Amalec había hecho a Israel cuando recién había salido Israel débil, pobre, de Egipto. Y Amalec se ensañó de Israel, golpeándolos, haciéndoles la trayectoria bastante imposible. Pero habían pasado como no menos de 300 años. Probablemente por ahí andamos ya cuando Saúl está en escena. Dice de otra manera, el Señor no se le había olvidado lo que le habían hecho a su pueblo. Y eso pues que
que se nos quede a nosotros, porque nuestro Dios siempre en su momento saldrá, hermanos, para vengar a aquellos que nos hayan hecho. Y eso es el caso que nosotros tenemos en esta escritura. Pues eso fue lo que se le encomendó a Saúl. Se le dijo: anda, porque diríamos, o lo diría yo en estas palabras, diría Dios, tiene una cuenta pendiente conmigo. Y era tanto lo malo que había hecho Amalec con los israelitas, que la venganza y la ira de Dios es tremendo, lo que nosotros vemos acá. Es decir, la orden que se le da a Saúl por medio de Samuel es que extermine todo: animales, viejos, viejitos, niños de pecho incluso. Y todo esto era como un juicio tremendamente, hermanos, que no quedaría memoria de Amalec. Y ese juicio uno lo puede ver como, algunas personas han preguntado, pero ¿cómo puede ser que Dios haga esto? Lo que sucede es que todo tiene un contexto, ¿verdad? Dios, dentro de todo este trabajar humano que Él ha llevado a cabo en todos estos 6,000 años, siempre, hermanos, hay momentos de gracia y momentos de juicio, para que tal vez asimilemos esto. Por ejemplo, estos amalecitas, al igual que los antediluvianos, al igual que los sodomitas, es decir, habían tenido su periodo. Por lo menos yo dije, no tengo los años completos, pero un promedio de 300 años los había esperado el Señor para que tuvieran una actitud de arrepentimiento por lo que habían hecho. Pero como las personas así son, ¿verdad? Son pecadoras y son pecadoras, y Dios les da siempre un espacio de misericordia, pero no reaccionan. Bueno, entonces es el momento cuando viene el juicio. Y en este caso vino el juicio ante los antediluvianos, vino el juicio de los sodomitas, y ahora viene el juicio sobre los amalecitas. Pero eso es para aclarar un poco, porque alguien va a decir, pero ¿cómo es Dios que hasta niños de pecho y todo eso? Pero acuérdense que también el trasfondo de erradicar toda esta raza era una raza mala. Eran ya desde los niños, venían con el genes de los padres de lo malo, y Dios enjuicia lo malo en términos generales. Pero el punto es acá que Saúl, hermanos, bueno, dice que convoca al pueblo y va a la misión que se le había encomendado, y bueno, tuvo éxito. Bueno, destruyó a los amalecitas en esta guerra. Pero el asunto es que Saúl, como sería que no entendió bien las cosas, o que como a veces también uno cree que con Dios se pueden hacer algunos cambios de lo que Él ya ha determinado. Dios había determinado puntualmente que había que destruir a Amalec en su totalidad, e incluyendo animales, todo esto. Pero Saúl, por ejemplo, en este caso del versículo número 7 al 9 que leíamos, Saúl sí fue a la guerra. Aparentemente fue obediente, pero fue obediente a medias. Porque en este versículo número 7, versículo 8 de este capítulo que estábamos leyendo, del capítulo número 15 de Primera de Samuel, ahí lo que nosotros leemos es, hermanos, que, bueno, Saúl dice que
bueno, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, hasta el oriente y hasta Egipto. Fue una derrota terrible, pero tomó, ahí vienen los peros, pero tomó vivo a Agar, rey de Amalec. Pero también el pueblo mató al filo de espada todo, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado, y sucesivamente todos estos animales gordos los trajeron para el campamento de Israel o para la nación de Israel. Acá lo que vamos a ir viendo primeramente, porque quiero terminar luego, lo primero que vamos a ir viendo es que las cosas que Dios determina, hermanos, siempre tienen que hacerse como Él lo manda. No es un asunto de opciones, de que fíjese que yo pensé que la cosa iba a salir mejor de esta forma y que por lo tanto yo decidí hacer esto. En esto tenemos que tener bastante cuidado, porque siempre Dios es Dios y es soberano y es poderoso, y hay que, hermanos, tener cuidado para cumplir no a medias, sino a su totalidad lo que Él nos manda hacer. Esto es un buen consejo que vemos nosotros acá. Ahora, en este caso, hermanos, por ejemplo, al no cumplir en su totalidad, porque pues dejó lo más gordo, y es más, tuvo el cinismo Saúl de dejar vivo al rey Agag, ¿verdad? Que imagínense hasta lo que llegó Saúl. Pero en este caso vemos en el versículo número 11, fíjense ya los problemas. Y yo quiero que vaya chequeando los versículos. En el versículo número 11, nosotros vamos a ir viendo ya en primer lugar que Dios no se queda con la actitud de Saúl, que por ejemplo Dios hubiera dicho, bueno, está bien, Saúl a la verdad hizo bastante, hay que aprobarle lo que él hizo. Saúl merece por lo menos, sin un 10, merece un 9, porque mató a todos, desde Ávila hasta Shur, hasta Egipto. Hizo, bueno, una barrida con todos estos impíos. Pero el problema es que a Dios no le pareció. Y lo que vemos es en el versículo número 11 que decíamos, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo que vemos acá, hermanos, en primer lugar, vamos a ver 3-4 aspectos que son importantes. En primer lugar, lo que vemos en este versículo número 11 es la desaprobación divina. Prácticamente aquí lo que estamos viendo es una desaprobación de Dios para alguien que llegó a ser, dígame, el 90% de obediente, pero que dejó una 10ª parte en la desobediencia. Y aquí estamos viendo lo que es, hermanos, la desaprobación, decíamos, ¿verdad?, de la palabra, de lo que se nos ha encomendado. Ha sido, ¿verdad?, la desobediencia la que ha llevado a que Dios diga, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Es interesante leer que dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Hermanos, piense conmigo, ¿será entonces que Dios no conoce el futuro? ¿Será que Dios no conoce el pasado, el presente y el futuro? Me refiero a que sería que Dios se equivocó con un Saúl.
Dios no se equivoca, hermanos. Aun cuando Dios sabía que Saúl iba a ser desobediente en el momento de enviarle a esta misión, sin embargo, Dios le dio el beneficio de la duda. Dios le concedió, una oportunidad a Saúl, no porque el Señor no supiera que iba a fallarles, como que por qué crió al diablo y por qué siendo el diablo lo dejó, por entonces no sabía Dios. ¿Cómo no? Dios sabía que el diablo era diablo, pero por otro lado el diablo al fin y al cabo le viene siendo de bien o de provecho a Dios para hacer algunas cosas que está haciendo en esta tierra, ¿verdad? Así que en Dios no hay falta de propósito. Pero en este caso, Saúl pudo haber pensado, hermanos, de dónde Dios lo había sacado, porque todo eso es bueno, que uno mismo, como esto es aplicable a nosotros, uno debe saber de dónde Dios lo ha sacado, ¿verdad? No es que Dios no sepa que nosotros le vamos a fallar en desobedecerle en aquellas cosas que nos manda hacer. Pero, por ejemplo, Dios, en el caso muy particular de Saúl, el Señor está partiendo de la idea que la persona va a entender que la posición que ha logrado, que Dios lo ha colocado, no lo merecía, y que eso lo llevaría a ser agradecido, y aparte de agradecido, a ser obediente. Y eso es lo menos que se podía esperar de Saúl. Pero Saúl no fue el hombre que tuvo esta actitud. Más bien se olvidó de que era un buscador de burras, y que, hermanos, la posición que le había puesto Dios era una posición de un privilegio inmerecido. Y así es uno siempre se le suman los humos, se le suban los humos. Siempre uno se vuelve soberbio cuando Dios en su misericordia le permite, hermanos, posiciones inmerecidas. Y ese es el caso de Saúl. Dios sabía, pero Saúl no reaccionó para decir, bueno, si él me sacó de allá detrás de las burras y me ha puesto el privilegio de ser un rey, lo menos que puedo hacer yo ser un desobediente. Pero Saúl fue un desobediente, y le trajo la desobediencia, la desaprobación divina. Mire cómo van las cosas. Ahí viene la desaprobación divina. Ahora, no solo es el caso de Saúl, hermano. Por ejemplo, si hablamos del caso de Eva, el caso de Adán, se le dijo, no tienes que hacer esto. Es una palabra que da Dios, no tienes que hacer esto. No debes de comer de este árbol o de estos árboles, sino porque vas a complicar tu vida. Lo que hizo, en este caso, tanto Saúl como Eva, desobedeció lo que Dios había ya determinado. Ahí va el asunto de la desobediencia. El caso, hermanos, de Caín también fue desaprobado. Hermanos, la desaprobación divina vino sobre Caín, aun cuando Caín trajo lo mejor de la tierra. No es que Caín, hermanos, vea esto, no es que Abel era el gran ángel. Probablemente Caín era más humano que Abel, pero Abel fue un hombre que, hermanos, se esmeró en ajustarse de acuerdo a lo que, bueno, obedientemente, sin duda, le habían enseñado sus padres, Adán y Eva. Le habían enseñado que a Dios había que ofrendarle lo mejor, pero lo que había de ofrendársele era, hermanos, sangre y no aspectos como el caso de Caín. Pero Caín menospreció la manera como se debía de rendirle
ofrenda al Señor, dijo: no, yo soy quien soy y yo no me parezco a mi hermano, yo voy a darle a mi Dios también lo mejor. Y le trajo las mejores frutas y los mejores, hermanos, legumbres del campo. Pero Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. Dicho de otra manera, fue desaprobado la actitud de Caín, lo llevó a la desaprobación divina. Mire qué lío, qué problema, qué situaciones tan claras que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, el caso, hermanos, aparte de lo que sería Caín, el caso de Acán. ¿Acaso no había dicho el Señor a Josué en el capítulo número 6 del libro de Josué, verso 8, no vayan a tomar del anatema de Jericó? Es que, hermanos, cuando Dios habla, debe de temblar la tierra. Cuando Dios habla, lo menos que puede hacer el mortal es obedecer. Es lo menos que debe de hacer. Y ahí nosotros vemos que en este caso Acán, que era uno de los soldados del ejército de Israel, hermanos, desobedeció. Y bueno, vamos a ver el caso de la mujer de Lot. El Señor les dijo: salgan y corran al monte. Esa es la orden, esa es la palabra. Corran al monte, huyan, escapen por su vida. No miren esa palabra, no miren atrás, no miren atrás. ¿Y qué es lo que sucede con la mujer de Lot? Lo que sucede con la mujer de Lot es que desestimó la orden, desestimó la palabra. Y lo que hizo la mujer de Lot es pasarse por los pies la palabra de la obediencia y volteó a ver para atrás. Pero ahí vemos nosotros ya. Ahí vemos las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Las consecuencias, ¿verdad?, de la desobediencia. Por ejemplo, fíjese que en primer lugar, Saúl, hermanos, perdió el reino. Nos dice el primer libro de Samuel, capítulo número 13 y verso 13 al 14, nos habla de que, por ejemplo, habla ahí de otra desobediencia, de Saúl con respecto a la guerra que tenía con los filisteos. Pero ahí en esa ocasión le dice: ha cerrado, le dijo el mismo profeta. Por lo tanto le dice: el problema es que Dios te quita el reino y se va a buscar a otro mejor que ti. En este caso estaría hablando, hermanos, el profeta estaría hablando de lo que es la aparición de David. Y en este versículo número 26 del 15 dice, hermanos: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová, ¿qué dice ahí en el verso 26 al final? Jehová te ha desechado. Miren las consecuencias de la desobediencia, hermano. La gente, aun cuando tenemos esta gran lumbrera, la gente, la palabra se la pasa por los pies. La palabra sigue siendo despreciada. Entonces aquí vemos que Saúl perdió el reino, ¿verdad? Luego, hermanos, en el problema que es cuando él necesitaba de la dirección de Dios, Dios no le respondió. Mire las consecuencias de la desobediencia. Dios no le respondió ni por Urim ni por Turín. ¿Y qué no hizo Saúl? Porque se atemorizó cuando venían los filisteos y decía: ¿qué hago? Decía. Y consultaba, pero Jehová no contestaba. Porque, hermanos, cuando nosotros como personas humanas, mortales,
no nos ajustamos a lo que es la palabra de Dios, realmente es un hecho que vamos a tener problemas. Y esto lo estoy explicando porque pues este es un asunto que nos atañe a nosotros. Este es un asunto que no es que pasó hace 4000 años. Es un asunto que está vigente para nosotros hoy. Amén. Entonces, en este caso, Saúl, yo estoy hablando ya de las consecuencias. La consecuencia es que Saúl, hermanos, en primer lugar, perdió el reino. Se lo arrancó Dios. Él mismo no es Dios, sino la actitud de desobediencia. Segundo, hermanos, en el problema ya Dios no lo respondió. Tremendo esto. Dios no le contestó a Saúl. Cuando Saúl, ¿qué no hizo, hermanos? Como decíamos, ¿qué no hizo Saúl para, hermanos, para tener una respuesta del Señor? Y lo que vemos ahí es que no hubo respuesta. Tercero, Saúl perdió la guerra, ¿verdad? En el capítulo número 31 de Primera de Samuel dice que los filisteos avanzaron y, hermanos, destruyeron el ejército de Israel, y además de esto mataron a Saúl. Tremendo esto. Esto es un asunto que trae consecuencia, la desobediencia. El caso, por ejemplo, el caso de Eva, de Adán, perdió el paraíso, lo sacaron a patadas, lo sacaron. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todo eso está en la palabra, ¿verdad? Perdió. ¿Qué le faltaba a Adán ahí? ¿Qué le faltaba a Eva? Eso es como dicen que del gusto la gente retosa, ¿verdad? No les faltaba nada. Entonces, en este caso, vamos a ver, perdió, como decíamos, las consecuencias, perdió el paraíso. Lo sacaron a empujones y le pusieron ahí unos soldados o unos ángeles de guardia para que este no vaya a entrar acá, dijo el Señor. Vaya y come del árbol de la vida y no muere nunca. El problema ahí era que Adán, con esa actitud de desobediencia, tomaba, así como había desobedecido ya la primera mano, tomaba del árbol de la vida, ya no hubiese habido redención para él, porque hubiese muerto en el pecado, ¿verdad? Pero por eso es que pusieron ahí guardias, para que no fuera a tomar del árbol de la vida, porque alguien que en esa condición iba a pecar ya no tenía salida. Ahora vamos a ver también el caso, hermanos, vamos a ver de Acán. Acán perdió. Las consecuencias de Acán es que por lo menos llevó a que Israel o que Josué perdiera la guerra también. Pero en caso muy particular de Acán, Acán perdió la vida. Y si usted lee el capítulo 7 de Josué detenidamente, porque la Biblia hay que leerla detenidamente, cuando usted ve ahí que no solo llamaron a Acán para, hermanos, ejecutarlo, llamaron a la mujer, a los hijos, trajeron el gato, el chucho, la vaca y todo lo que poseía Acán, y lo quemaron, y el polvo de Acán lo tiraron al río. Damos un amén, iglesia. La mujer, las consecuencias de la mujer de Lot fue que se convirtió en una estatua de sal. Decíamos hace un día, hermanos, que lo que significa la sal dice es lo que le da sabor, pero cuando la sal pierde, el sabor no sirve para nada, dijo el Señor. Cuando la sal por la desobediencia pierde el sabor, es decir, la desobediencia lleva a la persona a perder el sabor de las cosas buenas, de las cosas que dan vida. Y eso es lo que sucedió por eso es que Dios dio un mensaje ahí: sal, te vas a hacer desobediente, porque había perdido el sabor.
Bueno, los grandes males que muchos de nosotros tenemos, yo voy finalizando, los grandes males, porque nosotros nos preguntamos, mire, y este asunto, y esto otro, y qué es lo que me está pasando, y que no encuentro una salida, y que mire que solo, como dicen, pues sí, que a cada rato solo a mí me toca. Porque cuántos males, si vamos, hermanos, hablando precisamente de aspectos muy personales, muy familiares de nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos grandes problemas en la familia? Tal vez unos más que otros. Y no es que no van a haber problemas, ¿verdad? ¿Por qué es que muchos de nosotros tenemos grandes problemas en la economía? Ni servir podemos a Dios porque estamos tan atareados en esas cosas y no pasamos de sope a querque. ¿Qué significa sope? Es lo mismo que el querque. ¿Por qué estamos ahí, hermanos, arrascando, arañando, desvelándonos desde las 3 de la mañana? Damos un amén, iglesia. Y estamos, hermanos, y no pasamos de lo que acabo de decir. Como dice el Salmo, por mucho que madrugues y te acuestes temprano, te acuestes tarde, pues a su amado Dios dará el sustento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿A quién es? A quien Dios va a bendecir. Va a bendecir a los obedientes. El obediente. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes son desobedientes con el diezmo? La mayoría. Si la mayoría de nosotros diezmáramos, ¿usted le daría gusto lo que hiciéramos en este ministerio? Pero a veces lo que hacemos es criticar y ese hoyo, y bueno, cierran ese hoyo y esas coteras y ya no aguantamos el calor. La desobediencia. La desobediencia. Júzguese usted si obedece al diezmo, si obedece a la santidad que Dios nos manda. Juzgue usted, no vaya muy largo, no voltee a ver el que está a la par. Juzgue usted si es obediente para servirle a Dios. Juzgue usted si cuando Dios lo ha puesto a hacer algo, cuando Dios lo ha puesto a hacer las cosas, y tal vez usted dice, mire hermano, dirá usted, eso que usted está diciendo pues no pega conmigo porque a mí me va bien ahorita. Si se trata de matrimonio estoy bien, si se trata de salud estoy bien, si se trata de estabilidad emocional estoy bien. Bueno, les felicito, pero una cosa sí le digo, que tarde o temprano los desobedientes tienen problemas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los desobedientes tienen problemas, así como lo oye. Porque uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué estos males? ¿Cuáles son los grandes problemas a veces que tenemos? Y yo no estoy diciendo que no hayan problemas. Siempre los van a ver. Pero entonces a veces uno, no, si yo estoy bien ahorita en lo económico, estoy bien, bien estoy. A comprarme un carro nuevo voy, a cambiar de casa voy, sí, está bien. Pero el problema es que debemos de saber que para Dios un día es un año. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día para Dios. Dice de otra manera, usted va a vivir 70 años, 80 años. No son, si usted multiplica, si 1000 años es un día para Dios y un día 1000 años para Dios, no son ni 100 segundos. ¿Qué prisa puede tener Dios? Que usted ahorita le está yendo bien, pero Dios, dice la palabra, no tendrá por inocente al culpable. ¿Me están entendiendo? Levante la mano los que me están entendiendo. Usted ha entendido muchos mensajes, hermano, que se le ha predicado. Pero el problema es que seguimos en la desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos males nosotros acarreamos? ¿Cuántas cosas
Porque el propósito de Dios, por ejemplo, para con nosotros, como era el propósito para Israel, era que fuera cabeza, que estuviera arriba. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué seguimos, hermanos, en situaciones calamitosas, en depresiones? ¿Por qué seguimos afligidos y angustiados? Porque a veces no podemos dormir. ¿Por qué vienen cosas que no deberían de venir a nosotros? Bueno, es que la desobediencia tiene consecuencias. La consecuencia para Saúl fue que perdió el reino. La consecuencia para Saúl fue que se alejó Dios de él. ¿Qué consecuencia? La consecuencia de, hermanos, de Saúl es que en el momento de la prueba, en el momento que necesitaba de Dios, hermanos, Dios no le contestó. Dios no le contestó ni por un lado ni por otro. Es que son las consecuencias de la desobediencia, son tremendas. Y no es Dios el que pierde. Quien pierde es uno de mortal. No es Dios el que pierde. Y nosotros nos hacemos los billetes de a 1000, hermano. Nosotros nos hacemos los grandes importantes y no sé qué y no sé cuánto. No, hermano, esto que estamos escuchando, primeramente me lo aplico a mí mismo. Y ojalá usted sea humilde y se lo aplique a usted mismo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a su pueblo. Dios quiere hablar a su pueblo para que, hermanos, no caigamos en el mismo hoyo. Entonces, los males que vienen a la vida, los males que sufrimos, es por lo mismo. La Biblia está llena de gente fracasada, pero no, si vemos el trasfondo de cada una de estas gentes fracasadas, como un Saúl, como un Acán, como un Sansón. ¿Por qué Sansón murió destripado? Para que muriera destripado lo sacó el Señor. Dios lo sacó para que fuera un nazareo. ¿Por qué murió destripado? ¿Por qué? Porque él debía de haber honrado su llamamiento. El llamamiento de él vas a ser apartado para Dios. No te vas a cortar el pelo, no vas a beber cerveza, no vas a andar con mujeres extrañas. Y fue lo que hizo el desobediente. Ahí está en la Biblia. Y yo no me estoy inventando nada. ¿Qué fue lo que le sucedió a Sansón? La pura desobediencia. Ahí la gente anda echándole la culpa a los otros. Y que mire, que fíjese que me quitaron el trabajo. Y que fíjese que no gano lo que debo de ganar. Y que no me alcanza. Y mire, eso que no te alcanza, eso que no te alcanza no es culpa de Dios. Eso que no te alcanza no es culpa de nadie. Eso que no te alcanza no es culpa del político, del gobierno. Lo que no nos alcanza es por la desobediencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón. Eso es por lo que no nos alcanza. Y ahí andamos, hermano, y mire, préstame. Hay hermanitos que no tienen otra palabra sino ver cómo me conquisto al hermano para que tal vez me presta. Si la Biblia dice, ustedes prestarán y no andarán prestando. Pero eso es para la gente obediente. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Y es que hasta en la cara se nos nota, hermano. O sea, no hay que andar preguntando mucho. Se nos ve toda la arrogancia. Somos arrogantes. Queremos un evangelio a nuestra manera. El evangelio no puede ser a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Y todas esas cosas debemos de entender. Agachémonos, bajémonos. Cuando usted quiera hacerse orgullosa, orgulloso, bajémonos. Así como Juan el Bautista, a él le toca crecer y a mí menguar. Aprendamos las lecciones. ¿Está entendiendo, hermano Nelson? Amén. Entonces, esto es así.
Ya uno ya empieza a ser creidito, ya todo fufurufito. ¿Fufurufo de qué? ¿Qué fufurufo tenía que llevarse Saúl si era uno que andaba detrás de las burras? ¿Qué? Que yo hablo 4 idiomas, puedes hablar 10 idiomas, pero no dejas de ser un ser mortal. Y lo que somos ahora se lo debemos a Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, el punto acá de esto es el gran problema de la desobediencia para con Dios. Por ejemplo, si a usted lo llamaron a servir este año, ¿verdad? Que no es el tema, pero usted cree que eso es provechoso para usted. ¿Usted cree que lo han puesto a hacer algo por ahí y no, ya no me queda tiempo? ¿Usted cree que eso es ganancia para usted? Eso es contraproducente. Porque la desobediencia, lea la Biblia, hombre. Aquí no nos vamos a estar complicando. Leamos la Biblia y nos vamos a dar cuenta todos hermanos, los problemas que genera la desobediencia. Le dice, deje de andar pecando, deje de andar en el adulterio, deje de andar en la fornicación, pague sus impuestos, pague sus diezmos, pague esto, arreglemos la casa. Damos un amén. Si queremos días buenos, arreglemos la casa, empecemos a examinarnos nosotros cómo estamos con Dios. Y cuando vayamos viendo la gran camándula de desobediencia, el punto, hermanos, es corregirlo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Corrijámoslo y eso será provechoso para nuestra vida. Usted en esta iglesia no se puede quejar de palabra. Usted no se puede quejar de consejo. Aquí no le venimos, hermanos, a adorar el cuento. Aquí le hablamos lo que el Señor pone en el corazón para beneficio de todos. Todos estos males, los que usted quiera, se evitan cuando uno empieza a ser obediente y dice, no, aquí estoy mal, aquí no soy santo, aquí estoy en rebeldía, aquí está otro, y sucesivamente. Todos los males que puedan venir, si a Saúl le hubieran predicado este mensajito que acaba de escuchar usted, yo creo que hubiera hecho caso Saúl. Si a Sansón le hubieran predicado esta palabra, por eso es que la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. A nosotros nos ha dado el Señor palabra, nos ha dado la gracia, nos ha dado la luz de su palabra. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará. Es como dijo el mismo Señor: si a Sodoma le hubieran predicado la palabra, se hubieran arrepentido en ceniza. Pero ay de vosotros, Besaida, y ay de vosotros, Capernaú. Ay, los ayes de Dios. Yo le aseguro que el otro domingo ni sabe de qué predicamos. Pongámonos de pie. Vamos a cantarle al Señor.